Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos de cumpleaños también en BTV, 55 años estamos cumpliendo en Venezolana de Televisión, nuestro canal, así somos, el canal de todos los venezolanos. También esta semana el aniversario de Radio Nacional de Venezuela, donde estuvimos por 17 años con los libros y la radio, tiene mucho que ver. Pero lo continuamos aquí porque BTV también se escucha en radio en 104.9 FM. Así que también acá los libros y la radio tienen mucho que ver. Es Día de la Bandera y queremos también saludar a alguien que nos está sintonizando, a la librera Julieta Cantos, de la librería y Centro Cultural Sin Límite, en el barrio obrero de San Cristóbal, una librería que tiene de instalada 33 años y que ha hecho una labor cultural que merecería un premio especial, además del Premio Nacional del Libro. Julieta Cantos, una de las libreras modélicas, referenciales de Venezuela. Así que vamos a hablar hoy de la batalla de Boyacá y otros temas históricos y les tenemos una sorpresa a toda Venezuela en el segundo segmento. Pero ahora vamos a ver qué hicieron unos liceístas colombianos para expresar en un trabajo especial que era para ellos la batalla de Boyacá. Esta idea nos la dio Victoria, la hija de nuestra productora Mónica Montoya, que junto a Emily Rodríguez estaban montando y buscando imágenes para enriquecer este programa. Y la hijita de Mónica le dijo, pero mamá, pon un video, una cosa como animada. Y como nosotros no somos especialistas, no sabemos si ese video tiene inconsistencia. Nuestros especialistas hoy, Ali Rojas Olaya y Manuel Carrero, nos dirán si ese video está bien hecho y puede ser una referencia para hablar de la batalla de Boyacá. Vamos entonces a disfrutar ese video y empezamos a conversar con nuestros invitados que estarán con nosotros todo el programa. Soy María Elcira Matute. El Libertador y sus comandantes observaron los movimientos del ejército realista. Los patriotas llegaron hasta el puente de Boyacá sobre el río Teatinos, donde el primer grupo realista, llamado La Avanzada, estaba almorzando. Así fueron tomados por sorpresa y obligados a retroceder al otro lado del puente. Mientras que el resto de los realistas se aproximaba, otro grupo de criollos los interceptó, dividiéndolos por completo y evitando su comunicación. Los realistas separados y debilitados fueron atacados por el ejército de Bolívar y con hombres a cargo del coronel Juan José Rondón, forjaron una victoria contundente, donde Barreiro fue arrestado y el ejército realista se rindió, dando fin a la campaña libertadora y convirtiéndose así en el inicio de la independencia del norte de Sudamérica. Bueno, nosotros tenemos algo que también preparó, creo que fue Ali Rojas Olaya, que es una composición pues de cómo algunos personeros de Colombia, bueno, el señor que ejerce la presidencia, el señor Duque, ve la batalla de Boyacá. Vamos a ver si lo podemos ver, esa composición de quiénes son para él los héroes que participaron en la batalla de Boyacá para iniciar la conversación. Vamos a mostrar esa foto, esa composición que hizo Rojas Olaya. Ahí está el Capitán América, que pareciera que para él es quien estuvo allí en la batalla de Boyacá. Tranquilos colombianos, yo los salvaré. Eso fue otra de las propuestas pues, que él tuvo y que causó muchos memes por allí. Y aquí está la composición que hizo Ali para promocionar este programa. Pareciera que todos los superhéroes, que ni la Pantera Rosa se salvó, eran los que estaban allí en Boyacá. ¿Sabes que el hijo de uno de nuestros editores, de Carlos Reyes, creo que se llama Santiago, estaba estudiando a Sucre y él le decía al papá, pero qué superhéroes, héroes son estos, Sucre, Bolívar? Porque nosotros no estudiamos historia de Venezuela con libros así como los cómics en Hollywood, que es un libro muy interesante sobre la materia del cómic, que habla aquí del personaje favorito del señor Duque, el Capitán
América o el capitán de Estados Unidos. Nosotros estudiamos con libros como estos, La doctrina del Libertador, esta edición maravillosa de Biblioteca Ayacucho sobre el pensamiento de Bolívar, las revistas Memorias de Venezuela, también nos ayudan a entender nuestra historia. Los libros de colección Bicentenario son extraordinarios para la historia de Venezuela, para entenderla. Incluso para personas que están iniciando el bachillerato ya tiene información sobre nuestra historia. ¿Por qué se generaron todas estas cosas? ¿Por qué el señor Duque inventó que Estados Unidos era el que había liberado a nuestros pueblos? Si le hubiese preguntado a América Bracho, que es la que coordina los libros de historia, de ciencias sociales, no hubiese tenido esa duda. Yo creo que Iván Duque realmente sí sabe que ahí estuvo José Antonio Anzoátegui, que ahí estuvo Carlos Sublet, que ahí estuvo Simón Bolívar, sabe que en el Pantano de Vargas estuvo Juan José Rondón, pero él sigue a la estrella del norte, como bien lo dice en 100 años de soledad Gabriel García Márquez. La Nueva Granada, todavía esa oligarquía de Cundinamarca todavía está arraigada a ese virreinato, cosa distinta que ocurre en el pueblo colombiano. Entonces lo que está en juego hoy en día es eso, Duque obviamente sigue los lineamientos de su presidente, Álvaro Uribe Vélez, que es el que realmente manda en Colombia. Y bueno, ante la visita de Mike Pompeo y con la cercanía del 7 de agosto, el bicentenario de la batalla de Boyacá, él no se le ocurrió otra cosa que decir que los padres de Estados Unidos fueron los que le dieron la libertad a la Nueva Granada. No sacó bien la cuenta, porque para la época eran octogenarios los que quedaban vivos. Es difícil, ¿verdad? Muy poco. A menos que, 3 o 4 de los padres. A menos que sea tachirense, ¿verdad? que tenga esa vitalidad. Mira, Manuel, a la vista de esta época, vamos a celebrar el 7 de agosto, vamos a empezar a hablar mucho de esa batalla de Boyacá, es el bicentenario. ¿Cómo podemos entender que el aporte de ese momento histórico a la luz de los hechos de hoy? O tú como historiador, ¿cómo lo ves? Bueno, es importante porque para lo que sirve la historia más allá, sí, o entre las cosas para que sirva la historia más allá de hacer la memoria crónica, es para entender que un pueblo en minoría de condiciones, como se encontraba el pueblo venezolano, el pueblo neogranadino, frente a aquellos ejércitos armados y en condiciones favorables, pudieron remontar unas alturas de aquellas abismales, salir de las estepas llaneras venezolanas, a remontar 1.000, 2.000, 3.000, casi 4.000 metros hasta llegar a Pisba, a llegar a aquellos páramos, y vencer tiene que ser para fortalecer espiritualmente, moralmente, a nuestros pueblos, no solamente al pueblo venezolano, sino a nuestros pueblos latinoamericanos, en las condiciones de hoy de un hegemón tan poderoso como son los imperios, no solamente de Estados Unidos, sino Europa. Entonces esa es la lección moral que nos queda, ¿no? Claro. Y el pueblo venezolano, bajo la dirección del Libertador y de los libertadores en general, remontaron aquellas alturas en unas condiciones tremendas. Como estamos remontando nosotros ahora. Claro, no solamente de clima, sino de alimentación y de desconocimiento del terreno, solamente por informaciones de vaqueanos y eso, y llegar y vencer, y estructurar toda una forma nueva de administrar, ¿no? En ese sentido, ese video era sintético y estaba correcto, era ese video que hicieron los liceístas ellos llaman gimnasio, allá en Colombia, ¿verdad? Que pusimos el inicio. El gimnasio moderno. Ajá. Ellos están bien claros. Fíjate que en la foto al comienzo está Zulet, está Anzoátegui, está Santander, está Bolívar, o sea, realmente quienes dieron la victoria, quienes estaban a la vanguardia. Pero me llamó la atención, María Alcida, que tiene bastantes imágenes, y eso es importantísimo cuando se trata de educar a los niños, porque una imagen transmite mucho más que un texto. Claro. Y de allí, pues entonces, que la ilustración en un texto de historia y en otros textos sea sumamente importante. Por eso es importante que nosotros, si usted no recibe estos libros en papel, por cualquier razón, porque su hijo no estudia en un colegio bolivariano o lo que sea,
lo pueden descargar para estudiar Sí. historia de Venezuela en la página del Ministerio de Educación. Estos son libros muy importantes porque nos van dando datos acerca de nuestros hitos históricos. Aquí dice en la parte, batallas que sellaron la independencia de los países bolivarianos. Una vez lograda la liberación de Nueva Granada el 7 de agosto de 1819 en Boyacá, en el campo de Carabobo, los patriotas derrotaron al ejército realista el 24 de junio de 1821. Van hilando. Claro. Van hilando porque ninguno de los hitos históricos está solo, es un compartimiento estanco, todos van hilando. La próxima semana vamos a tener aquí a Alexander Torres, que es el actual presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, y vamos a analizar distintos hitos también de la historia de Venezuela. ¿Y a qué se debe, qué creen ustedes, o cómo valoran ustedes el aporte del presidente Chávez en cuanto a humanizar la historia o a poner el ojo de todos en la historia? A los que no eran historiadores no les interesaba estudiar historia de Venezuela. ¿Qué pasó aquí? Chávez fue el mejor pedagogo que ha tenido la historia en años. O sea, a un nivel de masificación, de conciencia crítica, de identidad nacional, las mismas tres raíces del árbol de la revolución, Sí. Rodríguez, Bolívar y Zamora, ya lo dicen. Y el mismo Chávez nos hace ver que todo esto que se está celebrando en la Nueva Granada, aunque Duque y la oligarquía tratan de ver el 7 de agosto de 1819 como un hecho aislado, como que si eso era, no, esto es parte. Aquí tenemos que hilar ¿Por qué esto. lo separan? ¿Por qué lo quieren separar? ¿Por qué lo quieren descontextualizar? Bueno, porque una de las formas que hay es aislar esa realidad para darle preponderancia y para que no tenga ningún vínculo con lo que hoy es la CELAC o lo que es el proyecto de la anfictionía de Bolívar Claro. en Panamá. Y resulta que, por ejemplo, cuando uno habla del Congreso Anfictiónico de Panamá, hay que decirlo, que Panamá estaba en nuestro país. Porque si tú dices ahorita Congreso Anfictiónico de Panamá, crees que es otro país. No, nuestro país, que se llamaba en esa época República de Colombia, que estaba formado por la Nueva Granada, por Venezuela, por Quito, por Guayaquil, por Panamá, por parte de la costa de Nicaragua, por parte de Perú, parte de Brasil y el Esequibo. Era un país inmenso, las Islas Galápagos, todo eso era nuestro país, que obviamente a Estados Unidos no le convenía que ese país tuviese auge y fuese creciendo, porque a ese país se le iban a incorporar muchos otros países, de manera tal que la tercera estrofa de nuestro himno lograra la concreción. Entonces, la América Unida. Sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver este hecho desde la batalla de San Félix, todo. Nosotros tenemos que ver la Pantano de Vargas, nosotros tenemos que ver Boyacá, tenemos que ver Carabobo, tenemos que ver Batalla del Lago, Bomboná, Pichincha, y tenemos que terminar el 9 de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho, con el que se derrota al último virrey, porque eso somos nosotros expertos acá derrotando imperios. Sí, sí. Mire, y el 7 de agosto, si la gente se acerca al Centro Nacional de Historia, además de visitar la librería Colombella, de ver los espacios expositivos, ¿qué consiguen allí? ¿Hay actividades el 7 de agosto para informar, para ilustrar acerca de la batalla de Boyacá? Permanentemente hay Sí. actividades distintas. Allí en ese espacio pues se dan Sí. clases de maestría, clases de doctorado, pero también se dan de una cantidad de estudios Sí. de distintos niveles para distintas gentes, pues. De tal modo que entonces la conmemoración se va a ir desarrollando pues para poner de manifiesto que este es un acontecimiento fundamental. La campaña de la Nueva Granada quizás es no sé si Ali comparte, es la gran obra del Libertador, porque con esa campaña, con esa batalla, la batalla de Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, con eso se le rompe la unidad político-territorial al imperio. Y el hecho de que se fragmente, que esas fechas se coloquen así como materos aislados, Sí. es porque si nosotros vemos la historia como un continuum, sabemos que hoy estamos en esa misma lucha que se comenzó desde tiempos de la invasión europea. Entonces eso tiene su papel en la memoria y en la memoria colectiva. Sí. Eso no son situaciones aisladas.
cuando este caballero... Antes se enseñaba la historia como, o sea, uno no relacionaba, No, lo entendía. eran como sucesos, como hechos aislados. Sí, sí, como puntos. Y la otra cosa es colocarle a esas campañas y esas batallas nombres que son puntos referenciales nada más, y el pueblo se queda allá abajo. Sí. Cuando nosotros hablamos de Rondón, que lo mencionaba Ali ahora, lo que estamos es tratando de rescatar que realmente Rondón era un hijo de esclavos, y entonces Rondón es hoy el pueblo sobre el que cabalga la lucha por la liberación definitiva, sí. porque lo que hubo después son cambios de escenarios, cambios de escenografía, pero esa lucha se mantiene, y el pueblo no es un personaje, no es un líder, es el pueblo el que mantiene esa lucha. Desde luego que el personaje la caracteriza, la identifica, pero es el pueblo el que se mantiene en lucha, de tal modo que entonces estas situaciones que estos caballeros ponen a flotar, como la que dijo el presidente de Colombia, que no es ningún ignorante, él sabía lo que estaba diciendo. Sí, él sabe lo que está diciendo. Sabía lo que estaba diciendo porque es una persona con títulos universitarios y con experiencia en la comunicación, era columnista. Entonces, eso tiene su finalidad, que es la adhesión, precisamente lo que decía Lee, la adhesión a un compromiso que tiene la oligarquía, no es el pueblo colombiano, la oligarquía colombiana con los poderes imperialistas. Sí. De tal modo que entonces esa conmemoración de la batalla de Boyacá forma parte de un continuum de recordatorios que nosotros tenemos que tener presentes para recordarle al pueblo, mire, se luchó, se perdió, pero se ganó, se triunfó. Se triunfó, finalmente se triunfó. Claro. Dice aquí en este libro, después de haber cruzado los Andes al frente del ejército republicano y de haber libertado a la Nueva Granada, la actual Colombia, en los campos de Boyacá, el libertador regresó a Angostura, donde el 14 de diciembre de 1819 propuso al Congreso la creación de la Gran República de Colombia, de la que tú estabas hablando. Vamos a hacer una pausa y en la próxima parte les vamos a dar a ustedes una sorpresa a la que ustedes seguramente se van a querer adherir porque es algo muy bello. Y seguimos hablando de la batalla de Boyacá y de historia de Venezuela, que es un tema apasionante y que convoca a tantas lecturas. Ya venimos con más de la librería mediática. Bueno, nuestros usuarios nos están mandando material permanentemente. Nosotros acusamos recibo desde Maturín en digital, ya está por publicarse en papel, del poemario Mis 7 pecados, de Lisandro Palacios. Lo edita El Perro y la Rana. Hemos disfrutado mucho su lectura y este poemario Mis 7 pecados, de Lisandro Palacios, pronto estará en librerías del sur. También nos trajeron la semana pasada este libro que ganó el premio Estefanía Mosca el año pasado, de Nelson Chávez Herrera, Los restos del Cholo Facundo, un nuevo aporte al estudio, al conocimiento y la divulgación del ideario de Simón Rodríguez. Lo estamos leyendo este año, que es 250 años del nacimiento de Simón Rodríguez, que lo vamos a celebrar en octubre, pues lo estamos leyendo también. Y acusamos recibo también de unas invitadas muy especiales del Instituto Confucio de Venezuela, que traen la cultura china a Venezuela, y hay clases de chino mandarín en la Universidad Bolivariana para estudiantes y para personas que no estudian allí también, con este hermoso libro que nos mandaron con Carmelo Fernández, nuestro compañero de BTV, para que hiciéramos el anuncio de que el 31 de agosto van a estar aquí el Instituto Confucio, álbum de pinturas chinas contemporáneas, hermosísima publicación que nos enviaron para que nos quedara un recuerdo de ese programa que saldrá al aire pronto. Y la noticia que quería darles a ustedes, y estoy segura de que muchos van a adherir, tiene que ver con Luis Brito García. En Golpe de Gracia, él nos decía, hacia un lifting de nuestra historia contemporánea. Esto lo escribe en el año 92. Toda inocencia reposa sobre una coartada, todo poder sobre una cierta versión de la historia. Y entonces nosotros, se nos ocurrió, visto que Luis Brito García tiene 88 libros publicados, que es Premio Casa de las Américas, que es Premio Nacional de Literatura, que es Premio Nacional de Humanidades, y estoy haciendo simplemente un extracto de toda su trayectoria, queríamos para 2020, y esto hay que hacerlo antes del 31 de enero de 2020, desde la librería mediática y el colectivo TV Lecturas, con todos los colectivos que allí están trabajando, elevar, ya lo hicimos ante Pedro Calzadilla y él nos sugirió que eso debía hacerse desde una universidad, proponer a Luis Brito García el Premio Nobel de Literatura.
Yo creo que es lo menos que Venezuela le debe a Luis Brito García. Que después sea aceptado, eso no lo sabemos, porque eso ya, fíjense, el premio Nobel recibe postulaciones hasta el 31 de enero, bien sea solicitadas o por propios premios Nobel de literatura que postulen, o universidades, o personas que estén en las academias de la lengua, o sean profesores en la academia, en la universidad de literatura. Y entonces se nos ocurrió que las universidades que así se quieran sumar, y centros como el Centro Nacional de Estudios Históricos, la red de intelectuales, firmaran una carta para enviarla, hay que enviarla en físico a la Academia Sueca, Sí. y por internet a la página del Premio Nobel, con una muestra de libros de Luis Brito García, una argumentación de por qué él debería ser candidato al Premio Nobel de Literatura 2020, año en el que él cumple 80 años, y por otro lado, esa carta la vamos a publicar para que todo el mundo que quiera la copie y la mande por internet, por la página del Premio Nobel, una vez se haya postulado. Después viene una etapa secreta, no se sabe a quiénes ellos van a aceptar, hasta septiembre que se da el veredicto. Esos nombres de los que ellos aceptaron como candidatos al Premio Nobel se revelan después de 50 años. Pero esta primera etapa es pública. ¿Qué les parece a ustedes esa idea? Extraordinario, extraordinario. Se merece realmente un aplauso la idea, y Luis además merece ese premio. Luis es un intelectual que cualquier país se sentiría orgulloso de tenerlo. ¿Verdad? De manera, ¿cómo no? Mira, yo me hice mujer en la literatura leyendo un tal Lucas de Julio Cortázar y Abra Palabra de Luis Brito García. Ahí entendí que había otra cosa más que lo que yo había leído hasta los 20 años, esas novelas de amor, de aventura, esos libros de ciencia ficción, esas poesías, que había otra forma de enfrentar el lenguaje desde nuestra América. Y fue con Luis Brito García y con Julio Cortázar, especialmente con este libro de Luis Brito García, que yo aprendí. Fíjate, esta edición nos la dedicó Luis, que también es dibujante, para María Elcira, sí. Palabra, Lab, amigo Luis Brito. Entonces, con Abra Palabra, realmente uno se identifica, porque cuando uno empezó a leer, uno iba caminando. ¿Y qué leía uno? Lo que estaban las palabras. Las palabras. Sí. Entonces, a él se le ocurrió poner esas palabras unas tras otras, hilarlas. Relacionarla con la magia. Claro, abracadabra, abra palabra. Lógico. Y en Golpe de Gracia siempre lo traigo porque el escrito Guaycaipuro Cuauhtémoc es de Luis Brito García, no son palabras de Evo Morales, no fue ningún cacique que se plantó ante un congreso. Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra su deuda a América, es de Luis Brito García, está en este libro que escribió hace más de 30 años. Entonces, nosotros vamos a ponernos a pensar. Pedro Calcella me dice, bueno, reúnanse en una arte con Alejandrina, pregúntenle a Ali, vamos a hacer como una especie de comisión, ya nosotros tenemos el borrador, ya sabemos todos los requisitos, para que eso se envíe desde una universidad o desde un grupo de universidades y después que empiecen a haber adhesiones. Estoy seguro que todas las universidades Árbol se van a sumar a este proyecto. Asociación de Rectores Bolivarianos. Sí, y estoy seguro también que más de una de las Averu. ¿Qué son? Bueno, y vete tú, ahí está la Universidad Central de Venezuela, la ULA, la Universidad de Oriente. Sí, que se una quien quiera. Nosotros enviamos la primera postulación y que se una quien quiera. Estoy seguro que se van a unir, más el Centro Nacional de Historia, más la red de intelectuales, que está ahorita Pedro Calzadilla, estamos seguros. Sí, a él fue la primera persona a la que le contaba. Claro que sí, el ministro Ernesto Villegas, seguro. Estoy seguro que se va con todas las plataformas que existen allí. Presidente del Canal 8, claro, Freddy Ñáñez. Con Freddy Ñáñez, que es poeta. El ministro Jorge Rodríguez, Aristóbulo Isturi. Creo que, y además, todos los lectores, yo creo que nosotros tenemos que llenar ese buzón del Premio Nobel con nuestra adhesión como lectores a esa postulación. Hay muchos intelectuales sumamente importantes. Bueno, ustedes que son maravillosos, que nosotros estamos permanentemente teniéndolos como referencia. Pero creo que es el momento, por su cumpleaños número 80, claro, de hacerle ese regalo desde el pueblo venezolano. Pero además por la obra que tiene Luis. 88 libros, pero no es que 88 libros que publicó, no, 88 libros con mayúsculas. Nosotros le dijimos a Luis, le pareció tan divertida la idea, le encantó, claro, nosotros no podíamos avanzar sin preguntarle a él. Sí. Le pareció interesante, y bueno, seguramente te estaremos contactando más adelante para
a lo mejor en la UNEXCA. Los nos consejeros reunimos. de la UNESCO están viendo este programa. Bueno. Y ya saben que Hay que habilitar una mañana o oficina. pasado tenemos un consejo universitario Sí, para hay que ese habilitar punto. una oficina para hacer eso Claro y, que y sí. hacerlo lo más pronto posible, no dejarlo para enero, Claro. hacerlo lo más pronto posible para postular a Luis Brito García al premio, el premio Nobel de Literatura. Yo lo digo y me lleno de orgullo, me parece tan posible, que no sé cómo antes no lo habíamos nosotros postulado. Les cuento algo. Luis Brito García también es un interesado en el estudio de la historia. Es también una referencia para ustedes como historiadores, como estudiosos académicos de la historia. Luis Brito García como autor para entender la batalla de Boyacá, la batalla de Carabobo, todo este continuum de luchas hasta E ahora. incluso la historia más reciente. Sí. Porque Luis Brito García no solamente es un gran intelectual, un gran escritor, es un columnista. Sí, que todo el tiempo está. semanalmente los estamos leyendo y nos estamos nutriendo de su sabiduría. Sí. Sino que adicionalmente eso es guionista de cine. Y él Nos ha participó- contado la historia a través del cine. Claro, por ejemplo, contar la historia. Aquí hay dos personas, dos referentes que pueden hablar, pero vamos a decir que hay tres, pero hay dos vivos, porque el otro es Federico Brito Figueroa, que pueden hablar con propiedad sobre Cipriano Castro. Uno es nuestro Ay, sí. doctor Manuel Carrero con ese excelente libro. Qué maravilla. Esta mañana hablaba con Carlos Bracho, que está en Maracaibo, y me decía, qué libro tan bueno. Me lo he devorado y lo disfruto como con todo. Y el otro, bueno, Luis Brito García, en ese guión que hace para la película de Román Chaldó, La planta insolente. Ay, de la que hicimos un cineforo extraordinario y hemos hecho varios. Mira, yo esa película la he visto 7 veces. Claro. 7. Y todas las veces aprendo algo más. ¿A ti qué te pareció esa película? Tú que eres experto en esa figura. Sí, me pareció muy buena y además una síntesis. Luis había hecho ese guión hacía tiempo, pero tuve la ocasión de hacer un viaje fuera de Venezuela con Luis y nos fuimos y vinimos tocando aspectos del guión que había hecho. Se tardó mucho para hacer finalmente puesta en escena. Pero había algo que no dijo, o hay algo que no dijiste tú, Ali, que es que Luis es además submarinista. Ah, no, sí. El investigador submarino, le digo. Sí, y Luis es un dibujante muy... Sí, pero no te digo que él dedica los Sí. libros con dibujos. Y su hija, que es una maravilla, Andrea Brito, es una dibujante y una artista plástica que está ahorita exponiendo en PDVSA La Estancia. Tiene 26 años, entonces ella se pone a leer libros de sociología, no sé qué, y se pone a observar y pinta. O sea, son libros son obras llenas de conceptualidad, o sea, de verdad que lo que se le da no se hurta, porque tiene todo el talento de su papá y toda esa fogosidad juvenil, y es una muchacha tan valiosa. Fíjate qué hermoso no hacer las cosas por capricho, sino tener un concepto Claro, al cual aferrarse. pero además eso que al comienzo decía María Alcira, Luis es un ensayista en el campo de la historia con mucho acierto, Sí. Entre otras razones porque es un gran pensador. Sí. Piensa y va escribiendo y además tiene la virtud de ser un gran permanente escritor. Sí. Va publicando en Sí. libros, en ensayos, en Sí. folletos, en clases, en conferencias. Isidoro tiene como una novela de Luis, una novela de cabecera, una que se llama Pirata. Dice que si tiene alguien alguna duda de la erudición de Luis Brito García, hay que leer esa novela. Qué retrato de una época, de un modo, de una forma, que estar allí en ese libro Pirata. Y la verdad es que y es una cosa rarísima porque es un autor que, siendo un erudito, es entendido Sí. por un público amplio. Cualquier persona que vaya a escribir sobre el Caribe, sobre Nicaragua, sobre la injerencia norteamericana en nuestros países, tiene que leer a Luis Brito García para que podamos entender que es un filibustero, que es un pirata, todo Sí, eso. sí, así Él es. nos lo da con detalles, porque Sí. primero él es un piratólogo. Sí. Él se emociona, Sí, sí, él sí. habla de eso y realmente se... Y ahora está escribiendo un guión para una película sobre Chávez. Sí. Y eso hay que hacerlo andar rápido porque es bueno que nosotros desde nuestra Venezuela contemos de Chávez. Más allá de una serie de televisión, lo que sea,
contemos sobre Chávez en Y el una último película. libro de Luis, de los últimos, pues, trabajos. El verdadero venezolano. El verdadero venezolano, que la primera edición salió y se agotó inmediatamente. Hay otra que está circulando ya por allí, pero es un trabajo muy asertivo porque penetra en la sociología del venezolano común y corriente. Y Luis Brito García, igual que ustedes, es un preguntón, como el buen robinsoniano. Él nunca escribe nada sin haber preguntado a varias personas y sin haber chequeado en diversas fuentes. De modo que además es una persona confiable cuando uno quiere tomarlo como referencia para los estudiantes. Entonces, vamos a hacer un corte y seguimos nosotros hablando de estos y otros temas en este programa tan sabroso que convoca a sentirnos muy orgullosos de ser venezolanos y de ser nuestroamericanos y de ser robinsonianos como lo somos. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Bueno, nosotros estamos aquí haciendo también una propuesta. Ustedes han visto en los últimos programas de Boris Castellano, en 360, los viernes, al final de los programas, él coloca una promoción de la Librería Mediática del tema que vamos a tener al otro día. Bueno, si hay alguna transmisión, pues la promo no sale, pero generalmente está saliendo. Y nosotros le hemos pedido a Boris que nos mande también promociones para colocar cuando estemos en vivo en los programas para que desde la Librería Mediática invitemos a ver 360, ese programa maravilloso sobre actualidad noticiosa que todos los días en BTV escuchamos y vemos a las 6 de la tarde. Así que la propuesta es que se hagan pares de programas así para que haya una imagen de cohesión, de compañerismo entre BTV, más allá de las promociones que se hacen entre pausas, también que varios programas se relacionen, como estamos haciendo los 360 y la Librería Mediática, para invitar a la sintonía de esos programas con el público regular del otro programa. Así que Boris nos va a mandar una promoción donde él invite a 360. Y tenemos a Yuri Patiño, que desde la Filben Mérida, que fue hace unas semanas, nos mandó un video, lo habíamos incluido en un programa, pero hubo una transmisión y ese video no salió, entonces queremos incluirlo para invitarlos también. La semana que viene va a seguir Filben en los capítulos Sucre y Zulia. Pero vamos a recordar cómo fue la Filben Mérida, que estuvo tan bonita allá en el teleférico Mucumbarí. Gracias a Tatuí TV por ese trabajo tan lindo que nos han cedido para la Librería Mediática. Adelante. El mundo será libre cuando el mundo cultive el conocimiento a partir de la lectura. La lectura además es la manera más inmediata, fácil, ¿no?, que tenemos todos para acceder al conocimiento. Los hombres y las mujeres no solo somos cuerpo físico, nosotros todos y todas tenemos una parte grandiosa espiritual y de la conciencia. Nuestro comandante Chávez nos habló de eso. Fue realmente el gran promotor de la lectura de todo este proyecto bolivariano con respecto al libro. Estas ferias se crearon en Revolución gracias a nuestro comandante. La poesía, la lectura y el libro es fundamental para el espíritu y para la construcción del debate de las ideas. La mayor arma de resistencia para nosotros y nosotras es la lectura. Gracias a Tatuí TV por cedernos ese video. Si en Filben Zulia, en Filben Sucre hacen su videito, pues nos lo mandan y nosotros recordaremos esas ediciones aquí en la Librería Mediática. La del Sucre es del 8 al 10 y la de Zulia en Maracaibo del 6 al 10.
y ahí va a haber muchísimas actividades. Le enviamos un cordial saludo a nuestros TV lectores, Sara Labarca y José Tomás Castejón, que su banda de programación, entre otras cosas, está activada en tvlecturas.wordpress.com. Yo tengo aquí una agenda de las que nos regalaron en la Fundación José Saramago, Premio Nobel de Literatura también, en la Casa dos Vicos, en Lisboa, y me pongo yo a pensar algo que siempre dice José Negrón Valera. Dice, nosotros tenemos todas las cosas y no le sacamos el jugo. Nosotros tendríamos que tener agendas Luis Brito, agendas Manuel Carrera, agendas Ali Rojas Olaya, franelitas con la cara tuya hablando de Simón Rodríguez, con todas esas composiciones locas que tú haces, con tú hablando de Cipriano Castro. A mí me encantaría todo eso. Y entonces llenarnos de el imaginario nuestro, de lo nuestro. No solamente enriquecernos con lo que viene de fuera, que tenemos todavía pendiente arreglar el tema del sector libro, no se ha terminado de arreglar, ya hubo una reunión el 21 de junio, sector público y privado, por instrucciones del presidente Maduro con el ministro Ernesto Villegas y con el presidente del Centro Nacional del Libro, que está haciendo una gestión extraordinaria, Raúl Casal. Pero no se ha terminado de arreglar eso, hay que subsidiar el sector libro, hay que arreglar las deudas que tenemos con el exterior, hay que volver a traer libros del exterior a Venezuela y hay que ir librería por librería para que no sigan cerrándose librerías en Venezuela. El sector libro no se mantiene solamente con ferias del libro, esos son puntos nada más, dentro de una gran cadena, como dice Isidoro, en la que las librerías son los puntos de encuentro entre el lector y el libro, las librerías y las bibliotecas públicas. Entonces, un libro que se presentó en una Filben, cuando Chávez había partido, estaban todos los libros montados en la sala José Félix Rivas, y cuando Jorge Arreaza habla, este libro, Venezuela Vista e Imaginada, cae. Cuando Jorge Arreaza dice, de Chávez lector y emocionado, dice unas palabras, este libro cae, como si fuera un aviso de Chávez, lean este libro, Venezuela Vista e Imaginada. Son obras de arte que nos van llevando a través de nuestros hitos históricos. Y por supuesto aquí no podía faltar la batalla de Boyacá con esta obra de Martín Tovar y Tovar. Es una obra de 1890 y habla de la batalla de Boyacá, la describe y hemos estado viendo unas intervenciones con el verdadero pueblo, con el ejército libertador. Que ustedes han rescatado también desde el Centro Nacional de Historia. Y hay dos libros que quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les parecen estos libros? Estos libros están todos ruñidos porque Isidoro todo el día los está estudiando. El mito de Santander, que es escrito por un colombiano que no era de izquierda ni mucho menos, Laureano Gómez, y que desmonta a ese Santander referencia. Isidoro subraya, dobla los libros, a mí me enloquece, pero bueno, él está estudiando los libros. Organizador de la victoria, Santander. Muy difícil, dice Isidoro. Y dicho por Laureano Gómez, que era un hombre de nada que ver con el socialismo. Quiero que me digan qué opinan ustedes de estos libros. Conservador total. Porque estos libros son referenciales y los tenemos en muchas ediciones, es fácil conseguirlos. Bolívar, de Indalecio Líbano Aguirre. ¿Qué opinan ustedes como lectores de estos libros para entender? Ese es uno de Líbano Aguirre, es unos libros extraordinarios que no debe faltar en la biblioteca de ningún lector. Para entender todos los hitos. Para entender. Es un trabajo serio, realmente sólido, ha aguantado el tiempo porque es un trabajo denso, completo, muy veraz. Porque hay algunos colombianos que hablan mal de Bolívar, lo denigran, lo tratan de difamar, mintiendo, pero este libro sí habla de Bolívar como debe hablarse. Muy bien, ¿verdad? es un trabajo muy bueno. Yo tengo la primera edición de ese libro. Y el de Laureano Gómez es de lo poco que se ha escrito entre los colombianos sobre Santander, que como decía el embajador Roy Chatterton, trabajan más los colombianos sobre Santander que los venezolanos. Aquí hay muy pocos trabajos que se hayan hecho sobre Santander, pero es un trabajo muy bueno porque desmonta realmente la figura de Santander en toda una apologética que se le hizo en torno o enfrentándolo a Bolívar. Sí. Entonces, es un trabajo que debería ser más difundido y más leído para comprender realmente de dónde viene, quién fue Santander. Ese es uno de esos trabajos. Hay muy pocos, pero... ¿Y tú qué me dices? ¿Qué opinas tú de estos libros y de entender estas dos figuras, Santander y Bolívar, para entender nuestra historia? La verdad que a mí me causó extrañeza cuando supe del autor del libro. Sí. Pero yo lo tuve que leer obligatoriamente porque estoy escribiendo sobre Simón Rodríguez
Y si escribes sobre Rodríguez, escribe sobre Bolívar, y si escribes sobre Bolívar tienes que hablar sobre sus enemigos. Claro. Y el rigor científico de ese libro es realmente fundamental, es apasionante. Un libro que desmonta, y queda en su dimensión exacta, un cobarde que se escondía detrás de las tapias y no peleaba, no salía del terreno de la batalla a pelear, sino salía cuando ya todo estaba logrado. Eso lo dice él allí. Laureano Gómez. Aquí se hizo, José Sainz Rojas hizo un trabajo muy bueno sobre Santa Sí, Fe y Bolívar, también. de lo poco que aquí se ha escrito. Sí, se llama Bolívar y Santander. sí, sí. Es muy bueno, es muy Y bueno. otro libro sobre Bolívar, ese es uno de los libros más importantes. Indalecio Liévano Aguirre, además Sí. es un libro que está para descargarse en muchísimos sitios, pero también está editado en papel en muchísimas Y ediciones. el otro que se puede descargar, bien sea por la Escuela Venezolana de Planificación o por la UNEARTE, es Bolívar Vive, de José Gregorio Linares. Ay, es extraordinario. Excelente libro. Ese libro Uno de también lo los usó trabajos- Isidoro como referencia para una conferencia que hizo en el Museo Bolivariano el año pasado, que deberíamos retomarla porque hacer un foro más amplio de debate, incluso con personas que denigran de la figura de Bolívar. A mí me encantaría eso, porque quiero saber cómo una persona que denigra de Bolívar va a sostener eso enfrente de ustedes. María Alcida, hay un trabajo que es raramente conocido en Venezuela, Sí. de un autor colombiano, ya murió creo que hace unos 6 años, Apolinar Díaz Calleja, se llama Colombia, Estados Unidos, y trae un subtítulo hasta desde la independencia hasta Panamá, pero es un libro realmente luminoso. Aquí no lo conozco en pocas manos. Sí. Sé que lo tiene otra persona y lo tengo yo realmente, pero es un libro luminoso que coloca a estos escenarios y sobre todo la figura de Bolívar, que es lo que le da la dimensión. Él dice, bueno, la grandeza de Bolívar, entre los aspectos de la grandeza de Bolívar, es que entiende en su tiempo que solo no podíamos hacer nada. Y entonces la cuestión es que eso lo podía, y de hecho lo pensaron mucho, es decir, cómo se hilvana la unión entre distintos líderes, entre los pueblos, entre los países de ese tiempo. Y dice, la grandeza es que lo hizo. Bueno, no tuvo cómo continuar, no le dio la vida, la salud, pero es un libro extraordinario. Pero lo estamos continuando nosotros. Sí, Lo estamos continuando Apolinar nosotros. Díaz Calleja. Bueno, les estamos recomendando muchas lecturas para que vayan al Centro Nacional de Estudios Históricos, para que vayan a la Biblioteca Nacional y la red de bibliotecas a buscar libros, para que busquen en internet y descarguen, para que vayan a librerías. No solamente hay que ir a las ferias con el fervor que la gente va a las ferias, vayan con el mismo fervor de paseo un sábado, lleven sus muchachitos a librerías para que hurguen allí. No hay que comprar todos los libros, pero nada más estar en contacto con los libros en las librerías del sur y en librerías comerciales, que por cierto quiero enviar un saludo muy cariñoso a Eduardo Medina, librero de la Librería del Sur de Chacaíto, porque ya nos mandó un libro que una de nuestras productoras quería, que era Las cartas de amor entre Bolívar y Manuela, pero de la edición ilustrada. Emily Rodríguez quería ese libro, que es una edición preciosa que ya la hemos mostrado mucho acá, y que la semana pasada la mostrábamos, que nos había autografiado María Gabriela Chávez en la Feria del Libro de Fundarte. Y para nosotros pues ese libro pues nos queda en el corazón, además que nos encanta esa figura del Bolívar enamorado, ese Bolívar que no se nos mostraba antes, nos mostraba un Simón Bolívar, que yo me acuerdo que yo estaba chama y decía, ay, qué pavosidad Bolívar, ese poco de viejos locos ahí de la sociedad bolivariana, qué fastidio. Y ahora uno ve Bolívar y uno quiere saber más de Bolívar. Pero para cerrar el programa, antes de que yo les, a lo mejor lo tienen, pero para que sepan que nuevamente hay un periódico literario, Letras se dejó de publicar sin explicación, dejó de encartarse en Ciudad Caracas, pero un equipo comandado por Gustavo Pereira y otros intelectuales renace en el estilo de Letras Caracas con pie de página. Y es un periódico literario que está muy bien. Fíjense que aquí hay un trabajo de Juan Antonio Calzadilla Reaza sobre el discurso de Angostura, y también hay muchísimas otras referencias a poesías y a obras literarias. Una entrevista a Luis Brito García, el verdadero venezolano, el nacionalismo en Mario Briceño Iragorri, de Julio Borromé, y algunas otras noticias literarias. Este es el primer número, pero ya el segundo está. También lo hemos montado en tvlecturas.wordpress.com para que todos lo puedan leer, pero les vamos a regalar a ustedes esta edición en papel, que sabemos que también les gusta mucho leer en papel. Para terminar, ¿qué le decimos a la gente cuando el 7 de agosto empiecen desde Colombia a bombardearnos de ideas erróneas acerca de la batalla de Boyacá? ¿Qué le decimos a los que estamos hoy
en la librería mediática reflexionando, nos están viendo desde todas partes del mundo. ¿Qué le decimos, con qué concluyen ustedes acerca de la batalla de Boyacá? En Bogotá van a celebrarlo. Van a celebrarlo con la Embajada de Estados Unidos. No puede ser. Sí, van a celebrarlo. Ya nosotros tenemos información de que se va a hacer un acto importante, pero nosotros somos parte de la Comisión Bicentenaria Orinoco Magdalena y previendo eso, porque las informaciones que nos dan son importantes, nosotros lo vamos a celebrar aquí también en Venezuela y vamos a hacer énfasis exactamente en quién fue Anzoátegui, quién fue ese ejército de negros, zambos, mujeres, que estaban ahí, de los pobres, de los campesinos y campesinas, de las tierras venezolanas y neogranadinas que dieron esa libertad, eso que hablaba el doctor Carrero, ese páramo de Pisma, eso no es cualquier tontería, la cantidad de gente que murió, que estaban descalzos, que no podían caminar, si el frío es duro, hasta abrigado como será en situación adversa, personas del llano que nunca en su vida tenían idea de lo que era pasar tanto frío. Es decir, hay una épica que nosotros el 7 de agosto tenemos que contar para realzar la identidad venezolana, para demostrarles que como Rondón hay muchos que estamos dispuestos. Y así como derrotamos a Fernando VII, derrotaríamos a Donald Trump y a quien quisiera. ¿Y tú qué dices? Bueno, el presidente Maduro llamó a conmemorar, a celebrar, a recordar la batalla de Boyacá como culminación de una épica y a conmemorarla y a celebrarla con el pueblo. Seguramente en Bogotá la oligarquía hará los actos y las conmemoraciones para apologizar el papel de la oligarquía y para ocultar el desempeño del pueblo como tal. En eso tenemos que estar claros y nosotros desde nuestras trincheras seguimos reivindicando el papel desempeñado no solamente por el Libertador consustanciado con el pueblo hecho ejército y el ejército como representa hecho pueblo, tendremos nuestra manera de presentarlo desde aquí porque eso nos fortalece espiritualmente y nos dinamiza en la lucha que estamos enfrentando. Allá la oligarquía y nosotros vamos avanzando. Es un hecho más para recordar el papel que se cumplió y el que tenemos que cumplir los pueblos nuestros de hoy. Así es. Bolívar de Indalecio Liévano Aguirre es una de las lecturas que nosotros recomendamos, los libros que ha escrito Gustavo Pereira sobre Bolívar, los libros que ha escrito Luis Brito García sobre Bolívar, y así los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Tu es la terre d'un million de milliers.